7 de la mañana con 1 minuto de regreso con ustedes en Primera Página. Comenzamos nuestra segunda hora. @Primera Página, la etiqueta Primera Página sigue a su disposición para que interactúen con nosotros, sigan participando con sus preguntas y sus comentarios, como siempre, con respeto para nuestros invitados. Estamos conversando en este segmento con Francisco Castro, director de Súmate, una organización que se encarga del análisis de los procesos electorales en nuestro país. Hablábamos en la parte anterior sobre la motivación al voto, sobre cómo se ha desmotivado al voto, no solamente por estos temas que tienen que ver con el desconocimiento de algunas autoridades electas. Quería consultarle concretamente el caso de organizaciones políticas que desmotivan o hacen llamados en contra del voto. Bueno, efectivamente, muchas organizaciones políticas han llamado a los ciudadanos a no votar precisamente porque no existen las condiciones dadas para la votación libre, para el voto libre de los ciudadanos. Cuando tú asistes a votar intimidado, coaccionado, cuando digamos, hay proselitismo a las afueras de los centros, cuando denuncias que hemos recibido militares dentro de las mesas de votación, intimidando o coaccionando, cuando te consigues un entorno como ese, pero además no permiten la participación de líderes, no permiten la inscripción de los ciudadanos en el registro electoral, no permiten la observación nacional e internacional, las condiciones de postulación son sumamente precarias, las condiciones para realizar campaña, las violaciones a la libertad de expresión, las persecuciones contra periodistas, contra medios de comunicación. Es decir, hay un entorno en el cual no son verdaderamente libres las elecciones, y si no son verdaderamente libres las elecciones, uno presume que los resultados electorales no van a reflejar la voluntad de los ciudadanos. Hay un señalamiento con todo esto que quisiera que, como organización encargada en esta materia, nos aclararan. Pues el Estado venezolano, en algunos voceros, asegura que se hacen estos señalamientos, pero hay elecciones en las que la oposición no ha participado y han hecho igual este tipo de señalamientos. ¿Cómo constatar estas violaciones sin participar? Efectivamente, cuando tú no llamas o cuando, digamos, no participas en los procesos electorales, pero observas desde fuera los procesos electorales, te puedes tranquilamente dar cuenta de la enorme cantidad de violaciones que hay. Desde Súmate hacemos procesos de Contraloría Ciudadana donde precisamente denunciamos desde la convocatoria, desde antes de la convocatoria de los procesos electorales, todo el cúmulo de irregularidades que se suscitan. Han disminuido, por ejemplo, en Venezuela las denuncias de empleados públicos que son coaccionados por su jefe, o han disminuido en Venezuela las denuncias de ciudadanos que no pueden inscribirse para participar, o digamos, por el contrario, han aumentado entonces las inhabilitaciones, las persecuciones y las restricciones asociadas al sistema electoral. Y es allí donde está el punto central. Deben existir un conjunto de condiciones que permitan que los procesos electorales puedan efectivamente tener contenido que le permita a los ciudadanos confiar en el proceso, a propósito de entonces acudir masivamente a votar. No es solamente el Consejo Nacional Electoral, es un entramado institucional que garantice el arbitraje electoral imparcial, es la observación nacional e internacional y no acompañamiento. Eso es una figura importante que ha sido modificada en los últimos años. ¿Qué garantías da el acompañamiento frente a las garantías que puede brindar la observación? Y además de las organizaciones que, por ejemplo, el Centro Carter, que tradicionalmente es una organización reconocida en el tema de la observación electoral, frente a otras organizaciones que bajo esta figura de acompañamiento han participado. El acompañamiento internacional termina traduciéndose como en una especie de turismo electoral, es lo que hemos dicho desde Súmate con mucha responsabilidad. Un auditor, cuando llega a una compañía a revisar la contabilidad de una compañía, por ejemplo, revisa los libros y las facturas que quiere revisar y no los libros y las facturas que le muestran los dueños de la compañía. Y eso es un poco lo que se ve en Venezuela. Un acompañamiento internacional que viene apenas unos días antes de la elección, hacen un tour, una visita guiada por las instalaciones del CNE y por los centros de votación, y bueno, y se van al día siguiente y firman ahí unas actas y una cosa y dan una declaración de cómo fue un proceso electoral transparente. ¿Con qué autoridad puede una persona que vino un par de días y vio lo que el CNE quiso mostrarles
puede certificar la transparencia de un proceso electoral. Es por ello que hemos dicho desde Súmate que se requieren misiones de observación internacional, digamos, que se instalen en el país desde la convocatoria de los procesos electorales para que puedan observar las actividades preelectorales y el proceso como tal cumplimiento del de todo el la cronograma elección y el cumplimiento de todo el cronograma. El miércoles hubo una reunión de la Comisión de Seguimiento de Procesos Electorales en Venezuela. En esta reunión, Stalin González, vicepresidente de la Asamblea Nacional, destacaba que se estaba estudiando una propuesta de hacer unas elecciones en un lapso de 7 y 9 meses. Destacaba que una vez estén dadas las condiciones específicas. Este lapso sí estaría dentro de lo correspondiente para hacer un proceso electoral. 7, 9 meses sería lo correcto. Y además de eso, una cosa importante, algo que se ha criticado es que la Asamblea Nacional Constituyente ha llamado a elecciones, pero en este caso lo está haciendo la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional en este caso no ha llamado a elecciones, ha dicho que se pueden organizar procesos electorales cuando estén dadas las condiciones, en efecto, en un lapso entre 7 y 9 meses. Es un lapso adecuado. Desde Súmate hemos dicho que la organización técnica a partir de la convocatoria de un proceso electoral, digamos, dura unos 6 meses. Esto se puede hacer entre 5 y 6 meses y adicionalmente a ese lapso es necesario sumarle unos meses de actividades preelectorales que se deben hacer antes de la convocatoria formal del proceso electoral. Y en estos lapsos, ¿cómo juega, para ir primero a la participación de la audiencia y lo dejamos al regreso de esta parte, el tema del registro electoral y también las personas que están en el extranjero, que seguramente además, porque ya involucra un tercero, que es la nación que recibe a los venezolanos que están en este momento en ese país, la adecuación y la formalización de la estadía de ellos para que puedan participar en un proceso electoral? Vamos a conversar sobre eso también más adelante. En este momento vamos a revisar su participación, 7:08 de la mañana. Recuerden, @primera página y la etiqueta Primera Página para que envíen sus preguntas y comentarios. Daniela Salas con sus mensajes. Precisamente, sí, a esta hora vamos a revisar la participación, las preguntas y los comentarios propios de cada uno de los usuarios. Tenemos a Pedro López, @papelmaturín, dice, ¿qué piensa de la frase con testigo no hay fraude? Volver al voto manual sería un terrible retroceso. ¿Realmente retomar este proceso manual sería un retroceso? Bueno, en efecto, desde Súmate, con mucha responsabilidad dijimos hasta los procesos electorales que se realizaron en el año 2017 que la presencia de testigos en los centros de votación de alguna forma garantizaba la transparencia de los resultados electorales. ¿Esto qué implica? Esto implica que los resultados, digamos, que efectivamente publica el Consejo Nacional Electoral son iguales a los resultados o a los papelitos que están dentro de las urnas y son iguales a los resultados que emiten las actas de escrutinio. Sin embargo, esto también se violó en el año 2017, pero precisamente pudo demostrarse a partir de la presencia de los testigos en los centros de votación. Y es que el Consejo Nacional Electoral declaró que las elecciones del Estado Bolívar, a gobernadores en el Estado Bolívar, las había ganado Justo Noguera cuando la totalización de las actas disponibles en manos de los testigos de Andrés Velázquez le daban la victoria a Andrés Velázquez. ¿Qué pasó? Que el Consejo Nacional Electoral desconoció su propio sistema automatizado de votación y entonces declaró finalmente ganador a Justo Noguera y todavía al día de hoy no hay respuestas sobre las impugnaciones que se introdujeron plenamente certificadas con las actas del sistema automatizado. Con testigos no hay fraude, señor Castillo. Efectivamente, la presencia de testigos permite demostrar claramente quién fue el ganador en los procesos electorales. El fraude finalmente no depende exclusivamente de la presencia de testigos, depende de que el arbitrio electoral funcione en su totalidad. Se demostró, por ejemplo, gracias a la presencia de testigos, que hubo fraude en el Estado Bolívar, pero luego el arbitrio electoral de alguna forma convalida el fraude del Estado Bolívar, pues hoy sigue en ejercicio de ese cargo una persona, el gobernador Justo Noguera, que no fue electo como gobernador en las urnas electorales. Tenemos un comentario que hace Orlando Ledesma.
Es tan falaz decir que las elecciones del 20 de mayo no son válidas cuando sí bien es verdad que algunos partidos no estaban habilitados. El pueblo todo no estaba inhabilitado y votaron más de 8.2 millones, legitimando con ello las elecciones. ¿Realmente es legítima estas elecciones del pasado 20 de mayo? Son unas elecciones donde no pudieron participar más de 2 millones de jóvenes que no se pudieron inscribir en el registro electoral, donde no se permitió la participación de más de 2 millones de venezolanos en el exterior, donde no se permitió la participación de las organizaciones políticas de oposición. La tarjeta, por ejemplo, de la Mesa de la Unidad Democrática más votada en la historia republicana del país no pudo inscribirse para participar. Los partidos políticos de oposición más importantes no estaban habilitados para participar, pero no solamente los partidos, sino los liderazgos políticos de oposición más importantes del país no pudieron inscribirse para participar. Hubo fortísimas denuncias de intimidación, coacción, proselitismo en los centros de votación, no se permitió la observación internacional calificada, no hubo condiciones, digamos, claras de respeto a las normas asociadas al cronograma electoral, una elección donde los medios de comunicación pues no pudieron ejercer libremente sus competencias de libre periodismo y de libre información. Entonces, efectivamente, es una elección donde el resultado no puede ser el resultado o el reflejo de la voluntad de los ciudadanos. Tenemos también a José Antonio. Expresa, para unas elecciones libres es necesario cambiar los rectores del Consejo Nacional Electoral, hacer un nuevo registro electoral y eliminar las máquinas. ¿Realmente esta es la solución? Es necesario cambiar el Consejo Nacional Electoral, elegir de acuerdo con la Constitución un Consejo Nacional Electoral imparcial, transparente, libre por la Asamblea Nacional, con rectores con las capacidades y las competencias no solo técnicas, sino morales para arbitrar los procesos electorales en Venezuela, pero no solo el Consejo Nacional Electoral, es necesario pues renovar e independizar el Tribunal Supremo de Justicia, el poder moral, cesar las actividades de la Asamblea Nacional Constituyente, permitir la observación internacional. Hay un cúmulo de 12 condiciones que desde Súmate hemos reflejado en un informe especial que se encuentra en nuestra página web www.sumate.org, donde se detallan todas estas condiciones con las cuales es necesario o las cuales son necesarias respetar para poder tener elecciones verdaderamente libres en Venezuela. Bien, con esto cerramos la participación de nuestra audiencia a través de las redes sociales. Muchísimas gracias. Recordamos que conversamos con Francisco Castro, director de la organización Súmate. Dejamos en el aire una pregunta con respecto a esta propuesta de la Asamblea Nacional. Un lapso de 7 a 9 meses, una vez estén dadas las condiciones para llevar a cabo un proceso electoral. ¿Cómo incide allí esos 2 millones de venezolanos que Súmate dice están en el extranjero y que pueden participar en un proceso? El tiempo de adecuación necesario para que quienes están, porque hay que aclarar que no todos están en una condición de estatus legal dentro de la nación donde se encuentran, para que puedan efectivamente participar de manera rápida. La respuesta. Precisamente es parte de las propuestas que se han discutido en el contexto de la reunión que mencionabas este miércoles en la Asamblea Nacional, donde para darle garantías a esos ciudadanos que puedan participar en el proceso, en procesos electorales en Venezuela, es necesario modificar estas condiciones o estas leyes que prohíben que los venezolanos puedan votar en el exterior sin presentar papeles o documentación de estatus legal de permanencia en los países de origen. En las leyes en Venezuela, claramente la Constitución establece que el venezolano solamente para votar necesita presentar su cédula de identidad, incluso vencida, con lo cual no es constitucional que se le exija a venezolanos en otro país que presente incluso documentos que no son emitidos por autoridades venezolanas para poder garantizarles su derecho al voto. ¿Cómo garantizar la transparencia? Pues, lamentablemente nos queda por fuera este tema, ya nos toca despedir, pero ¿cómo garantizar la transparencia en ese sentido si al final
Por ejemplo, un ejemplo bastante concreto, yo estoy fuera del país y con mi cédula voy y voto allá, y si regreso al país el mismo día puedo votar acá. No tienen que permitirte registrarte en el consulado allá. Pero ¿cómo garantizarlo si no hay una formalización legal dentro del país? Es el tema también dentro Lo de garantizas con tu cédula de identidad y una declaración jurada de que tú vas a votar en ese país como venezolano y como autoridad venezolana. Tú debes darle la confianza a tu ciudadano y respetarle el derecho a tu ciudadano de poder participar en los procesos electorales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas Francisco gracias. Castro, director de la organización Súmate. A ustedes también gracias por participar a través de las redes sociales. 7:16 minutos, momento de una nueva pausa en Primera Página.